Si en algún momento me pierdo, me lo decís. Me Muy gritáis. bien. Ya estamos hace un rato. Si no me Hola. oyes, si no me oyes muy bien, súbete el volumen, porque quiero decir, no depende de mi emisión, sino de tu recepción. Uy, Hemos querido traer los problemas técnicos Al al directo. directo, al directo. Es un croma, todo en realidad. Bueno, Uy. vale, no sé qué ha pasado, la- pero a mí me está diciendo el pinganillo este que se niega a reconocer a Iván que ha habido un error y que vamos a empezar desde el principio. que se niega a reconocerme a mí. Uf. Sí, y además me ha dicho, hay un error, vuelvo a empezar desde el principio. Y yo, vale, bueno. Pero desde el principio, o sea, tengo como que ir al colegio otra vez y Desde el hacer, episodio uno. hacer... Ah, vale, Hoy vale, vamos a vale. comentar la Tierra de Toda los la Hijos. Vale, vale, temporada. vale. O sea, quiero decir, el episodio 1 es mejor que tener que regresar al parvulario, ¿no? Pues Sí. Iván, vete al principio y haz las cosas mejor para que te reconozca este año. Sí. ¿Te acuerdas ese del cantar de la que no nos gustó mucho? Pues hay que volver a hacerlo, así que esa es la parte buena. Que está bien que hables del primero porque ahora nos lo va a contar Isara, pero otra vez he vuelto a meter la patita para traer un TV italiano, que a mí me flipan y en España no carrulan mucho. Así es. Pues nada, hola, después de esta introducción tempestiva, estamos otra vez en el Fin Fan Fun. Me acompañan hoy Manolo y Iván, Hola. y Hola. yo soy Isara. Y hoy nos toca hablar de En Italia son todos machos, que es un TVO italiano, como decía Iván. Está escrito por Luca De Santis y Sara Colaone al dibujo. En Italia se publicó en 2008 y en España se publicó por Norma Editorial en 2011. Es un TVO que va sobre las leyes, los problemas que tuvo la comunidad homosexual en Italia en la época de Mussolini, con el régimen fascista, y el título hace alusión a eso ya directamente, ¿no? Pues eso, habla de la ley que se quiso establecer contra los afeminados que llamaban, sobre eso, alrededor de 1938, que contra esa ley Mussolini dijo que en Italia no hacía falta porque en Italia son todos machos. Y de ahí pues eso viene el título. Luego, bueno, un poco la sinopsis cuento también. ¿O qué? Sí, sí. Ya te has arrancado, ¿no? Pues nada, el protagonista de esta historia, que está centrada en una persona en concreto, es Antonio Angelicola, que es un sastre, eh, que, pues eso, es un hombre homosexual, pues que cuando era joven lo apresaron y lo llevaron a una isla, a la isla de San Domino Tremiti, que era una de las islas, porque había varias que utilizaban para exiliar a algunos presos criminales, pero también a presos políticos que llamaban, o eh, convictos políticos, por este tipo de cosas, ¿no? Por ser homosexuales, les alegaban casos de pederastia, de escándalo público, todo este tipo de cosas. El cómic en realidad está todo el rato pasando entre dos etapas, ¿no? Entre dos momentos temporales, que una es, pues eso, la historia de este hombre cuando él era joven, alrededor de 1938, 1939, y luego más, que sería como en los 80, ¿no? Más o menos, que es como cuando un par de periodistas o cineastas más bien quieren hacer como una especie de entrevista documental para, pues eso, recabar un poco esta historia y su experiencia en ese exilio y hablar un poco de estas injusticias que sufrieron los homosexuales en esa época. Y bueno, más o menos un poco eso, si queréis añadir
alguna cosa más. Yo quiero añadir una cosa, pero he prometido añadirla, de hecho, pero no es del TVO, Vale. porque voy a hacer un paréntesis muy jodido, ¿no? Vienes, bla, 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 y no, yo tengo preparado algo fuera de este rollo que has soltado. No, pero es que Dale, es dale. un fin fan fun muy importante porque un espectador, un espectador, bueno, sí, porque se nos ve, siempre pienso en iVoox que se Mm. nos oye, entonces tenemos espectadores en realidad. Muy fiel al programa, nos hizo la primera pregunta como correo al lector, ¿no? Nos envió una carta, gracias, y nos preguntó, tengo apuntado aquí, lo más importante de este FinFanFun, además del TVO, es preguntar a Manolo por su club de folclore. Porque por lo visto en el anterior programa no solo dijiste que eras folclorista, sino que decías que tenías una especie de asociación o de club de folclore. Y... Espera un momento, es que no te estoy viendo muy bien. ¿Que Joder. me quiere preguntar qué? Que te explayes sobre tu club de folclore, de folcloristas. Mi club de folclore. Eh, vale, pues yo no. Es que igual, tal y como lo he contado, parece que me Que pongo estás en una cábala, sí. unas enaguas y salgo allá a bailar con unas castañuelas, ¿no? No es eso lo que hago. Yo participé cuando estaba haciendo el doctorado en la Complutense. Pues yo me apunté a un proyecto que básicamente lo que hacía era recorrer pueblos de la zona de Segovia, en aquel momento era Segovia, recogiendo romances y canciones tradicionales que, bueno, pues de alguna manera había algunos registros, sobre todo en la época de Menéndez Pidal, a principios del siglo XX, que había tal canción en tal sitio que era interesante porque tenía un final donde no sé qué, no sé cuánto, y la idea era acercarse, primero para ver si esa canción había sobrevivido y se seguía cantando, segundo, para ver si ha habido variantes, porque eso es lo interesante, ¿no? Que de repente en una canción tradicional empiezan a aparecer pistolas, o hay un coche, o que hay no sé qué, bueno, es muy interesante ver pues cómo son esas mutaciones, porque esas mutaciones al final lo que muestran es pues, un poco los intereses de la gente que lo canta, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia estupenda y yo he seguido colaborando sobre todo con algunos profesores y tal, que ahora son amiguetes. Pero vamos, yo no tengo un club folclórico exactamente. Vamos, lo que sí que es Bueno, cierto es que es yo un allá voy, poco... pues. No es un Yo club, trabajé pero durante es... un tiempo en un pueblo que se llama Morata de Tajuña y yo iba ahí con mi grabadora y le preguntaba a la gente, ¿se sabe usted el cuento de la canción del rey que tenía 3 hijas? ¿La metió entre botijas? No, eso no es el que quiero. Mm. Pero es muy guay porque cuando vas de encuesta y vas ahí a buscar las canciones y tal, pues lo normal es que todo el mundo sea muy, muy agradecido y a todo el mundo le encanta pues que alguien vaya ahí a preguntar por una cosa que era muy importante cuando los informantes eran jóvenes, pero que no le importa a nadie, ¿no? Entonces siempre es guay, te sacan de merendar, te ponen ahí unos chupitos, alguien saca una guitarra, la parte de la guitarra igual es la que menos te interesa, pero joder, no sé, es gente que te está abriendo ahí su casa, es muy guay. Y a veces te encuentras pues aportaciones muy curiosas, ¿no? Yo recuerdo un informante que me estaba cantando Una venganza de Tamar, que es un poema súper guay, y de repente lo que era una violación se convierte en un incesto rarísimo. Y yo dije, pero señora, esto que usted me está contando, y me dice, pues es una cosa de sexo, chico. ¿Yo qué quieres que te diga? Algún día lo entenderás. Y yo, joder. Vale, no sé, me mola mucho la literatura tradicional, hay que investigar esto. Ujú, ujú. Bueno, no Y es eso te una lo puedo cábala, pero contar. sí es una especie de cazafantasmas del misterio, ¿no? Vas por ahí un poco como si cambiases gente muy mayor o gente de los pueblos por cacofonías, tendrías el mítico programa que está muy de moda ahora, ¿no? Como voy por los pueblos grabando voces de ultratumba y tal, que de algún modo no hay una relación ahí, las voces de los... Igual eres el original cazafantasma, ¿no? Original Ghostbuster.
¿no? Hombre, Como es que una cosa que mola fantasmas de manera de... alegórica, ¿no? El fantasma poético, tenía doble... Es que una de las cosas que molan cuando vas a estas cosas es que tú al principio vas a romances, ¿no? O a literatura tradicional. Pero de vez en cuando te encuentras con monstruos, que es una cosa que a mí, pues siempre me tira, ¿no? Entonces, claro, hay un vampiro por la zona de Sanabria que a mí me flipa, que también existe en Bulgaria, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Pero es muy guay, porque es un vampiro que en lugar de beberte la sangre, te, te humilla, te dice cosas feas y te hace sentir fatal. Entonces es un no muerto con muy poco don de gentes. Y no da exactamente miedo, pero también hay que evitarlo. Y este tipo de monstruos, hombre, yo entiendo que nunca van a hacer una película de esto, ¿no? Te imaginas que el próximo proyecto de Blumhouse es, es un monstruo boca chanclas y ya está, eso es todo lo que hace. Pero mola que hubiera momentos en los que esto fuera importante y hubiera que dar forma a una necesidad social que sea eso, un vampiro, un no muerto, que vuelve desde la tumba para contarte las verdades, para llamarte feo y rijoso. Eso, eso es muy guay, dices, pero ¿cómo pudo surgir esto? ¿Qué más cosas hay por aquí? No. Sí, que hay que investigar folclore, hombre, esto no se puede perder. Un vampiro con síndrome de Tourette. Bueno, que estamos para leer un TVO. Una cosa es un pequeño botrip y otra cosa es que esto sea una entrevista como Manolo, ¿no? Manolo, ese hombre. El folclorismo. Bueno, volvemos. Lo que ha contado Isara, lo voy a reencauzar yo, que lo he sacado yo. Es un poco, o sea, es un TVO que claramente eso tiene dos momentos temporales, ¿no? Uno en la actualidad, vamos, más o menos en la actualidad, en finales de los 80, En los 80. y otro en los años 30, ¿no? Y de algún modo como que hace un poco lo mítico que te imaginas cuando te cuentan esta sinopsis, que es la estructura, pues eso, de los surcos del azar o de soldados de Salamina, o la de la investigación, la de la memoria histórica, básicamente, una generación más joven que está investigando algo que le pasó a una generación anterior, y entonces oscila la escena, ¿no? Con los momentos actuales y los pasados, ¿no? Y además tienen como ese juego de cómo ha cambiado no solo la situación, sino los personajes en todo ese tiempo. Y aunque es un poco lo que te puedes imaginar, no desmerece, porque de algún modo no por eso lo que cuenta es menos jodido, o no por eso lo que cuenta no tiene menos fuerza, ¿no? Al final hay veces que tampoco hace falta salirse de los tópicos habituales, aunque aquí en este caso concreto sí que lo hace un poco, que a mí me lo pareció, es en la historia del presente, ¿no? Porque en vez de representar, yo creo que esto es un toque más porque no es americano, que luego volveré a sacar ese tema, pero que donde se sale de lo habitual la historia del presente es que no trata de ennoblecer o de hacer un tópico sobre todo del personaje mayor, sino que le hace pues a alguien que es chillón, que en el fondo ves que quiere ir a la isla pero en realidad no quiere y no le gusta tampoco mucho, no tiene muchas ganas de que se cuente como todo lo que pasó por no revivirlo y de algún modo son sentimientos que son muy humanos y hacen mejor la historia, pero que es donde tú estás leyendo y dices, bueno, normalmente estas historias que yo me imagino en mi cabeza, este biopic de Oscar, cuando me lo imagino en la cabeza, estas partes no las tienen, ¿no? No, y porque en primera instancia esta historia solamente trajo dolor a su familia, sus seres queridos, y tampoco ha tenido un momento de reivindicación real, ¿no? O sea, no ha habido un momento donde la historia ha dado un quiebro y de repente su relato haya sido una historia no sé, ellos no han tenido una redención, ¿no? Entonces, claro, igual abrir otra vez este melón es exponerte a las pedradas de los de siempre y a la indiferencia de aquellos a los que se supone que tú tenías que estar dirigiéndote, ¿no? A mí es lo que más me ha gustado de esta historia, porque efectivamente tienes razón, cuando yo estaba leyendo este TVO estaba pensando, pues efectivamente, en Soldados de Salamina y en los surcos del azar. Y
Pero esto es otra cosa, porque aunque tienen muchos elementos en común, que si quieres ahora comentamos, hay una diferencia importante, que es que este no es un TVO de hazañas bélicas. Aquí no tienes una historia de una persona que vivió una serie de escenas de acción y de alguna manera ha salido redimido o ha aprendido una verdad sobre sí mismo, sobre el mundo o algo por el estilo. Que va. Aquí lo que tú tienes es una persona que ha sufrido pues la indignidad, la vergüenza y el exilio. Y al final de Mm, la historia no hay ningún elemento más en la ecuación que le, que le, que le dé perspectiva. O que lo que, no, o sea, sencillamente su historia es una historia de crueldad, de mm, crueldad y de humillación. Entonces, claro, a mí me parece muy interesante que cuando tú estás leyendo el TVO, claro, tú lo primero que tienes, cuando te van contando la historia del protagonista en los años 30, es que este tipo está, bueno, pues en su casa y, bueno, pues él tiene sus relaciones y cuando es detenido, pues le llevan a una especie de campo de concentración en una isla. Claro, inmediatamente yo, como persona que se ha criado en los años 90, pues lo que tenía en la cabeza era la lista de Schindler, relatos de campos de exterminio, me imaginaba, y lo que te encuentras es un sitio donde tienen a esta gente, pues hay un poco aburrida, les dan una propinilla para vivir, que es una miseria, pero desde luego no era lo que yo me esperaba. Y, y bueno, poco más o menos que les dejan en paz, porque incluso los policías, los carabineros y estos que están con ellos, mm, pues tampoco se dedican a hacerles la puñeta, sencillamente pues, los acompañan. Pero es que aún así, aunque no les están gaseando, lo que está sucediendo es una indignidad. A ellos no les dicen que estén exiliados por ser homosexuales o incluso por ser invertidos o ser perversos, les acusan de pederastia, algo que en principio ellos no son. Y cuando están allí, saben que realmente el calvario lo están pasando sus familias, sus amigos, sus madres, a quienes no pueden ver. Y además, les niegan su identidad, no solamente su identidad sexual, sino también su propia visión de sí mismos, ¿no? Uno de ellos es un sacerdote y, y hay un momento en que tiene una conversación con el protagonista y le pregunta, pero oye, ¿tú consideras que yo sigo siendo un sacerdote? Y otro dice, joder, pues claro. Hostia, claro, si tú has sido ordenado y tú crees en Dios, pues ¿por qué no vas a serlo? Eh, bueno, pues porque nadie más se lo cree. Entonces, claro, o sea, yo me planteo si no seré yo el que está equivocado. Y, y claro, eso es, en un primer momento eso choca esa especie de campo de concentración de intensidad baja, pero luego te das cuenta que de intensidad baja nada, que esa gente está viviendo realmente una represión crudelísima. mm, Y, y claro, pues por eso cuando el protagonista ya adulto pues le da la oportunidad de contar su historia, pues él pone todas las pegas del mundo y por el camino se intenta escapar y les toma el pelo porque dice, joder, ¿qué queréis hacer con mi historia? ¿Queréis convertirme en un símbolo? ¿Pero un símbolo de qué? Si vosotros no me conocéis, si vosotros no conocéis mis circunstancias, no entendéis las herramientas que yo he utilizado para enfrentarme a la represión, no son las que tenéis vosotros ahora. Eh, yo no soy una bandera, yo soy un ser humano. Yo creo que la Y obra juega mucho, Manolo, con ese rollo con eso de diferenciar no para bien ni para mal, sino como hecho, diferenciar a las personas de los sistemas, aunque reafirme que los sistemas lo forman las personas, ¿no? Como que durante toda la obra hay mucho rollo, pues eso, los guardias son gentiles, son amables con ellos. Pero eso no quita lo jodido del sistema y lo jodido de que en el momento que le desacatan ladran, ¿no? Te recuerdan dónde estás. Hay como cierto
paternalismo, pero que no es un paternalismo pretendido, sino que es un paternalismo porque tú en tu día a día de rutinaria de guardia malvado del fastio clásico, pues resulta que te apetece fumar un piti con alguien y tener una charla, ¿no? Entonces, hace un poco lo mismo con los personajes del futuro, ¿no? En plan de los, pues eso, los documentalistas quieren de algún modo convertir esto en un símbolo y en un tema de memoria y que no se olvide nunca, pero a su manera están siendo también un poco amables con el individuo protagonista, ¿no? No porque ellos sean más o menos amables, sino porque el sistema ha cambiado y ahora es mejor, pero también obliga a unas generaciones, obligan a las siguientes a desenterrar unas cosas, pues que esa generación no tiene esa perspectiva ni quiere acordarse, pues porque lo sufrió en sus carnes, ¿no? Al final, yo también sí. creo que hay una circunstancia de la época, que es un poco lo que decía Manolo antes, que realmente esta gente no tuvo redención en ningún momento, porque pues sí, luego se acabó el fascismo en Italia y demás, pero vamos, la fobia sigue siendo hasta el día de hoy una cosa que existe. Entonces, gente pues sí que en su día fue exiliada y demás, pero eso, sus familias lo pasaron fatal y probablemente trataran como héroes parecidos. Y Sara, Seguramente se te ha ido, se te ha quedado el micrófono o algo, porque la última frase... que, a ver, que eso que digo, que cuando volvieron a sus casas estos hombres tampoco los tratarían como héroes a su vuelta, como a los aliados en la guerra o situaciones de esa época, ¿no? Pues sería gente que probablemente al volver a sus casas seguía siendo discriminada por lo mismo. Que de hecho, eso al final del cómic viene el extracto de la entrevista al hombre en el que se basa, ¿no? Este relato del cómic, que le hicieron una entrevista y dice que cuando los devolvieron a sus casas, que había algunos que realmente estaban llorando como de que en realidad igual no estaban tan mal allí en comparación con cómo hubieran estado en sus sitios de origen, ¿no? Obviamente, siendo un lugar, pues, una prisión, como un campo de concentración, pero bueno, que al final pues también se hicieron como su sitio y su comunidad de alguna manera en esa isla y que probablemente pues en sus casas a la vuelta no lo fueran a pasar muy bien tampoco. Sí, es muy irónica, es muy irónico que realmente da como la impresión de que de una manera, por, por los motivos equivocados, les generaron una especie de comunidad. O sea, eso no está mucho en el Sí, TVO, pero sí en la entrevista que cuenta que hay después, que creo que el TVO no lo supo captar demasiado bien. Sí que el hombre habla de que se había creado un tipo de comunidad, que celebraban de que en su casa les trataban fatal, pero ahí como estaban entre iguales, pues que celebraban fiestas o cuando venía uno nuevo le aplaudían o no sé qué. Y de algún modo, de una manera muy jodida, pues se vuelve todo más complejo, ¿no? Sentimentalmente para ellos, ¿no? Siguieron teniendo cadena de correspondencia para seguir en contacto lo que pudieron y demás. Sí, al Pues final, sí, al sí. final lo que más llama la atención de este tipo de ley, una vez que, pues eso, que te veo que te da más curiosidad, es lo miras, es que era un confinamiento, no era, Ujú. era un exilio que se amparaba en la ley de presos políticos. Y entonces eso hacía que no tuvieran que pasar por un juicio real. O sea, no quedaba un Ujú. registro más que de las propias fuerzas del orden que los cogiera o tal, tal. Y eso denota como dos cosas. Lo primero, que para el Estado, para el sistema, son presos de segunda. O sea, son presos que ni siquiera tienen una ley propia, una clasificación propia, incluso eso, ¿no? Te cuentan que al final cuando empieza la guerra les dicen, miros para casa que nos hace falta el centro de detención para la guerra, ¿sabes? Para prisioneros de Para verdad. prisioneros de verdad, ¿no? Y
es quizás más desaire, ¿no? Porque encima te están te están exiliando, y te están destruyendo, pero encima no les importas nada. Es como un servicio, pues eso, que un servicio de limpieza, ¿no? Que es como se veían ellos. Y juega un poco con esa idea de que ellos son tal, pero luego también juega con este concepto del fascismo que te lo quiere presentar, bueno, esto te presenta casi cualquier obra fascista, ¿no? Que trate el tema, que al final es la tranquilidad del privilegiado que se puede sentir por encima, la señora que sale al principio, ¿no? A mis hijos no les van a hacer nada porque ya se han alistado en las camisas negras o no sé qué, ¿no? En plan de... Y lo dice todo... Sí, y lo dice todo orgullosa, y la otra, la madre del protagonista, que es Astre, le pincha así con un alfiler como que ha sido sin querer, porque en el fondo pues cuenta este rollo habitual que es cómo funciona de que el fascismo se hace entre todos, ¿no? En cuanto te empiezas a despreocupar y te das cuenta de que a ti no te va a pasar nada que le va a pasar a alguien que no tiene los rasgos que tienes tú, pues empieza... Eso es un acto de vagancia y es un acto muy accesible y por eso es mucho más peligroso. Y de algún modo, al no considerar a esta gente ni ciudadano, pues eso, que lo hacía aún más jodido, básicamente. Hay una cosa, esto que dices de la clienta, de la madre que cuenta que a su hijo lo manda, se apunta a la guerra de Abisinia, la italo-etíope. Hay una cosa que pasa en este TVO, que es que, claro, efectivamente tienes una serie de escenas situadas en los años 30 y otras situadas en los años 90. Pero en el fondo, las de los años 30, por mucho que se suponga que están ambientadas cronológicamente ahí, están contadas desde la perspectiva de alguien que sabe lo que va. Claro, sabe que la guerra de Abisinia, pues bueno, pero sabe lo que va a pasar con los italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, porque los italianos lucharon muy bien. Lo que pasa es que tuvieron muy mala suerte y tuvieron muy malos mandos intermedios. Pero vamos, les va a ir mal. Y justo después van a tener la guerra civil, que esa es otra. Y luego van a tener unos años 50 muy jodidos, y luego van a tener pues unos años 60 y 70 muy particulares, y cuando tú estás pensando en los homosexuales, pues si eres italiano, posiblemente lo que te viene a la cabeza es Pasolini y su asesinato. Poca broma aquí con el tema de los homosexuales, que para el resto de los europeos Pasolini era un cineasta cristiano, pero para los italianos era un homosexual. Y los referentes y es que prácticamente, así que me venga a la cabeza, no hay muchos más referentes homosexuales en Italia. Entonces, claro, es un TVO que está hablando de que estos documentalistas igual han encontrado poco más o menos que un diamante, ¿sabes? Han encontrado un señor que estuvo ahí, del que bueno, pues que no se doblegó a su manera, y que de alguna manera está dispuesto, con muchas comillas, a contar lo que le pasó. Claro, es que no es que la historia en concreto de este campo haya sido silenciada, es que durante muchos, muchos, muchos años no se quiso ni hablar de la homosexualidad. Como digo, es que, claro, estos chicos vuelven a casa, y vuelven a casa a un país en guerra. Y cuando salgan de esa guerra, justo a continuación van a tener otra guerra por encima. Y claro, es nos da pena romper la comunidad esta en la que estamos, pero al mismo tiempo sabemos que los años que vienen, que tenemos por delante, son muy oscuros. Cuando llega el edicto de Mussolini, la declaración de guerra de Mussolini, el protagonista está en ese momento detenido, y lo que ves es al tío diciendo, joder, ¿qué va a pasar ahora? O sea, no está necesariamente preocupado por sus amigos del campo, de la isla, está preocupado por qué va a pasar con ellos ahora. Por la situación general, ¿no? Claro. Y nada, pues es una historia. Es una historia muy descorazonadora, porque te das cuenta, porque lo que viene a plantear el protagonista es: vosotros estáis escuchando mi historia, y está hasta cierto punto bien que queráis saber qué pasó, pero es que yo tenía muchos compañeros, y cada uno era su padre y su madre,
Y tú tenías algunos que eran cristianos devotos y otros que no tanto y otros que seguramente no lo eran. Y por medio nos metían con presos, con disidentes políticos, y luego tenías no sé quién, y luego tenías un pobre chaval que no entendía nada, y luego, y si al final la historia que vosotros os lleváis es la mía, pues no estáis entendiendo qué es lo que sucedió ahí. Pero el problema es que a los demás no les podéis preguntar, Claro. porque habéis esperado demasiado. Pero también es verdad, o sea, yo, claro, por otro lado, la visión o la perspectiva de los chavales que le quieren interrogar, que es por eso, ¿no? Es que es como, es que no es solo tú, es que todo esto, todas estas injusticias que se han cometido a lo largo de los años hacia, hacia los hombres y homosexuales y, bueno, en general, las personas LGTB, eh, están silenciadas todas. Entonces, por lo menos, pues eso, tú quedas como testimonio vivo, por lo menos cuenta tu experiencia y habla de tu experiencia, que así, pues se ve también de primera mano, ¿no? Porque luego eso también, a lo largo de la historia, también te lo va dejando claro, que es como, no, pues entre los compañeros que hay, pues yo vengo de la isla de no sé cuál, y luego me han transferido aquí, y luego pues este fulano que estaba en el pueblo no sé cuál, y lo primero lo mandaron a la prisión de no sé quién, y entonces ahora lo traen aquí, y a este ahora se lo llevan para otra, o sea, como que realmente era un sistema, pues eso, que estaba generalizado en todo el país. Pero eso, por desgracia, pues es una cosa de la que no se hablaba y de la que no había mucho testimonio, ¿no? Yo de todas maneras creo que ahí hace una cosa la obra porque estamos muy a analizar desde el punto de vista más simbólico, ¿no? Y más ideológico, pero en realidad la obra eh, a mí a veces me hace dudar si pretendía ser tan analítica. Quiero decir, no lo pretende de una manera inconsciente porque cuando haces este tipo de obras las lecturas políticas las haces tú, ¿sabes? O sea, Sí. salen solas y tú puedes ver muchas y más, pero además está basado en datos tal. Pero luego está que la obra claramente se quiera subrayar más una cosa o subrayar más otra. Y aquí, por ejemplo, yo tengo la sensación de que la obra anota todo eso, pero al final el remate final lo subraya como con esta historieta, ¿no? De que también se llevan un poco mal el hombre este mayor y el documentalista, Ujú. porque eh, siendo joven, o sea, siendo al mayor a él le recuerda una trama que vemos mientras está en el campo, que es un chaval joven que más o menos le sentía empatía por él y le ayudó en lo de la cárcel y no sé qué y tal cual, que queda ahí como un poco entre comillas si le llegaba a gustar o no, porque bueno, mientras está en la cárcel hay como una subtrama de si le gusta más o sea, de si se decide por enamorarse del chico este o por uno de los guardias del tal que le trata relativamente bien, ¿no? Entonces, como que parece que te deja entrever que en el documentalista ve a este chico y el documentalista te cuenta también una historia sobre que él tuvo como un escarceo o un tal con un profesor que tuvo mayor y de algún modo lo acaba dramatizando un poco al nivel emocional. Se llevaban Mm. mal porque también entre ellos se recuerdan a personas que se quieren, ¿no? Porque al final esto es un poco una historia de amor como todas las historias mediterráneas del mundo, ¿no? Desde que existe el mundo, porque del mundo será el mundo mediterráneo, ¿no? Entonces, eh, que, que no digo que no esté, pero digo que también la obra a veces le interesa usar esto desde contextos un poco más dramáticos o de narrativa más que Sí, otra claro, cosa, ¿no? luego la historia en sí pues tiene sus recursos también para hablar desde un punto de vista más personal, más íntimo, ¿no? A mí realmente esa parte es muy raro, ¿no? Porque desde el principio es como que están peleando todo el rato el chaval este joven del documental con el señor, que no sabes hasta qué punto, si de verdad quiere contarles la historia o si no, o se arrepiente y está como muy refunfuñón, muy repugnante, como se dice en Asturias. Y en cambio con el otro se lleva bien. Y es como,
Otra cosa que tiene el TVO es como que no es demasiado explícito o no cuenta las cosas, no sobreexplica las cosas, ¿no? Como que hay veces que te lo deja un poco ahí en el aire. Y esa parte al final, como cuando se reconcilian, ¿no? Como cuando, bueno, a ver, que le dice el señor, bueno, a ver, yo te he contado ya un montón de cosas sobre mí y tú tienes esto aquí del profesor y no me has contado nada, que ya sé yo que tienes aquí una cosa. Ya te ha contado el compañero, no sé qué, y él como, no, no, pero cuéntame. Y entonces le cuenta lo del profesor, que ahí también otra vez, ¿no? Se vuelve a dejar claro que es un problema que ha pasado durante mucho tiempo y sigue pasando. Que pues eso, él tenía un profesor mayor, pues que le ayudaba porque él de pequeño se quedaba muchas veces solo en casa hasta tarde y entonces el profesor le ayudaba a estudiar. Y tampoco se sabe muy bien, ¿no? Si tuvieron una relación o no, por lo menos una relación un poco más cercana de amistad, sí. Y, Yo y doy que al por final sentado que este no, ¿eh? profesor, ya, y que al final este profesor, pues eso, como había rumores en el pueblo de que era afeminado también, que era homosexual, pues eso, al final es como que se va del pueblo para que no tener más problemas y se va a otro colegio sin despedirse ni nada y como que este chaval pues eso tiene ahí esa espinita y ese dolor de pequeño y por eso está investigando estas cosas también. Sí, pero sobre todo lo que le plantean sus compañeros es si a lo mejor el motivo por el cual está aquí entrevistando a este señor de la isla no será porque cuando este profesor se marchó, pues él no llegó a decirle nada. No, no Mm, solamente que no hubo una despedida, sino que tampoco se hizo por defenderle ni nada, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso es lo que está en la raíz de los problemas que el protagonista tiene con Rocco, el documentalista, que es, joder, porque tú en su momento, pues porque eras un niño, por lo que fuera, fuiste capaz de dar el paso, pienses mm, que esto es una manera de equilibrar las cosas. Es que aquí el asunto es que todas las miles de personas que habremos pasado por esta situación repugnante, aparte de homosexuales, somos seres humanos y cada uno seremos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿sabes? Es decir, la mm. oportunidad de tratar bien no sé, la oportunidad de resolver tus problemas ya pasó, ¿sabes? Se fue, se fue. Puedes ir al pueblo ese, donde está tu maestro, y buscarle, que no quieres. Pero yo no te voy a valer, yo soy otro tío, con otras necesidades, con otros problemas. Entonces, esto no va a ser como esas películas en las que el protagonista pierde a su hija al principio de la película, pero luego encuentra una que más o menos le vale lo mismo. Es que, es que yo también tengo mi mochila. Ya. Y, y por eso no quiero ser tu bandera. Yo no sé, o sea, probablemente sea así como dices, pero yo en ese sentido me quedé un poco más en la superficie con el personaje mayor, la verdad. A mí simplemente me pareció pues eso, que pues era un señor que lo había pasado muy mal y que realmente pues como que igual en su día aceptó hablar con estos chavales, pero que en realidad pues no le gusta nada, ¿no? Rememorar esa época. No sé si probablemente luego eso también como que le cueste eh, ponerse, ¿no? En esa situación de ser como la persona que representa todas esas víctimas, puede ser. Él lo dice, ¿eh? Él lo Ujú. dice. Él le dice algo así como, lo cito en paráfrasis, pero él le dice algo así como, es que yo no soy tu profesor. Ya. Claro, Rocco se queda flipando porque él no le ha contado la historia de su profesor. Asume que ha Mm. tenido que ser el Sí, eso otro, es verdad. cojones, son tres Ujú. personas, y entonces tiene una discusión a resultas de esta. Mm. Eh, claro, efectivamente, el protagonista empieza a llevarse mal con Rocco igual a partir de aquí. Antes estaba siendo un poco imbécil, la verdad. O sea, que sí que dices mal, que sí, no sé qué, no sé cuántos. Posiblemente es una de esas cosas que te caen mal de entrada. Pero esto le sentó mal. Yo entiendo que tenía que ser, por esto que estoy diciendo, joder, es que tú estás Ya. intentando enmendar tu pasado, pero chato, es que
yo, yo no voy a ayudarte ahí, ¿sabes? Quiero decir, Ya, es que no funciona así. A mí una cosa que me No sé, gusta... también me gusta que el anciano con experiencia no sea una figura plácida y paciente sí. que se sienta contigo y te dice, pues mira, esto nos pasó y gracias a eso, tal. No, que va, es un tipo bastante capullo, ¿vale? Ujú. Y trata mal a su familia, o sea, no les trata mal de ser desconsiderado, pero sí tiene esa relación un poquito agresiva con gente que sabe que, bueno, se lo va a perdonar porque ya estamos un poco hartos ya nos conocemos bien y sabemos que sí es mal, pero, pero es una persona que seguramente si tú conocieses en la vida, pues diría, cretino. Y, y eso me parece valiente. También me parece un recurso que efectivamente está tanto en Soldados de Salamina, como en Los Hucos del Azar, como en cualquier historia de la memoria prehistórica, ¿no? Que al final es, bueno, pues estos señores salieron un poquito amargados. Pero yo creo que también es una manera de darle carácter de viejo, ¿sabes? Sí, Pues es un sí. señor que refunfuña, pues es un señor mayor. Seguro que luego se queja de la cadera. Pero a mí sí que es verdad que en general me parece un personaje bastante interesante porque también durante su juventud eh, es muy contestatario, no sé si se puede decir, como que está todo el rato, sabe su posición, ¿no? Y pues eso, cuando el policía este o el guardia este que está allí, no sé qué rango tiene, que no el militar que tienen allí, que es como que le gusta y le dice como que ya sabes los sentimientos que tengo por ti, no sé qué, el otro es como todo el rato sabe cuál es su posición y que esa persona, pues bueno, pues sí, tendrá sentimientos y tal, pero sigue siendo un militar fascista que los tiene allí exiliados y demás, o sea, como que a mí esa parte sí que me ha gustado bastante, igual que la madre, por ejemplo, le pincha a la clienta de esas cosas como que probablemente pues eso es cuestión de ficción y demás, pero ese carácter rebelde, digamos, que subyace siempre me gusta mucho. ¿Sabes qué pasa, Isara? Que es que no es un militar fascista, es un carabinieri, es un policía. El problema es, no lo tienen con los fascistas, que también. El problema lo tienen con la sociedad. Es que Bueno, sí, sí. claro, sí, o sea, no es que tú digas, me cago en la leche, es que vinieron los nazis y todo se fue a tomar por culo. No, no, que va, es que No, no, la claro. calle donde yo Mm. vivo tiene estos señores que son la autoridad, que van con un uniforme, que son majos, pero era una porra para darme a mí. Bueno, ya. Bueno, podría meterme aquí un poco en una camisa de 11 varas, pero eh, son policías, sí. Ya. Bueno, Iván quería decir una cosa hace un rato, yo no sé si. No, ya se me olvidó. No, que a mí me gusta mucho... o sea, estáis hablando mucho de la parte de eso, de los 80 y menos de los 30, aunque al final habéis gustado los 30, pero cuando yo quería decirlo aún no habíais vuelto a los 30. Sigue, sigue. Eh, que en la parte esta del pasado tienen unas maneras que a mí me flipa que son mega italianos. O sea, que me recordaba mucho a cuánto me gusta a mí el cine italiano, ¿no? Que es pues estos Ujú. conceptos de que, pues eso, independientemente de que tenga una lectura por encima, pues eso, de que están presos, pero abrazan lo festivo entre la miseria, que es una cosa muy de película italiana, que son Mm. megamajos todos. O sea, hay algunos que incluso se llevan a matar y se acaban haciendo tal, pero cuando están así como de buen rollo en la comida, pues pueden ser un poco megamajos los unos con los otros, ¿no? Y presentarse, ¿no? Y ahí está el personaje del cura loco, que también es una cosa muy italiana, ¿no? Y el cura que no, que es claramente un cura, pero que no cumple el típico rol de cura, ¿no? Y hay también conducir mal y rápido, otro clásico también de Italia, en plan, cuando le dicen, no, es verdad, tienen películas alrededor de esos, Roberto Mm. Benigni tiene gags alrededor de conducir mal y rápido por Roma, El Sorpaso es una película que es lo que pasa cuando conduces mal y rápido por la vida, o sea, conducir mal y rápido es probablemente de lo más italiano que hay por el mundo. Y, y eso que se plantea, dentro de todo ese contexto, se plantea, aparte de los mecanismos por los que
eso, por los que la ideología fascista se acaba infiltrando entre toda la población, porque no es una explosión, sino que es algo muy correoso y se plantea desde un modo, pues eso, muy costumbrista en el sentido que lo ves, pero no hace falta que te lo expliciten, ¿no? Está puesto ahí con unos personajes y con unas maneras de comportarse entre ellos que si bien pues podía haber caído perfectamente, ahora que lo has comentado lo he visto más claro que cuando lo lees, pero esta obra digamos con otras pretensiones, igual no malas, pero sí diferentes, podría haber caído en mi romance prohibido con el guardia de la prisión, ¿sabes? Sí. Y hubiese sido una historia LGBT perfectamente factible y reivindicable, pero estaría hablando desde otra perspectiva y de otras cosas, ¿no? Aquí escoge muy bien acordarse mucho de las posiciones en cuanto a la lucha de poder que son los sistemas, ¿no? Y hay un momento, Sí, por o sea, ejemplo, me ha gustado mucho sí, como que le las está distancias que mantiene todo el rato. las distancias que se mantienen entre ellos y que la historia de amor, por ejemplo, así como veo que en el presente la historia de amor no acaba comiendo de amor, vamos, de amor, de sentimientos, entre lo del profesor y el chaval, acaba comiéndose las lecturas, creo que en los años 30 todas las partes emocionales se acaban oscilando hacia la parte alegórica y hacia la parte de lucha de clases y que pues, nos querremos mucho y seremos los dos muy guapos y somos los dos más guapos de la prisión, guardia y protagonista, y podría salir súper bien, pero es que cada vez que te acuerdas me dices ponte recto y no hagas esto, ¿sabes? Y eso significa algunas cosas, por mucho que el 90% del tiempo esté siendo súper agradable, ¿no? Y es algo que muchas veces en este tipo de ficciones se suele olvidar, ¿no? En plan pues eso, yo creo que lo he comentado hace poco, en Parásitos, ¿no? En Parásitos, por muy agradable o muy simplón o muy campechano que parezca el rico, sistémicamente es un rico, ¿no? Y tiene consecuencias, ¿no? Pues aquí van un poco en ese rollo que a mí me gusta mucho. Luego yo tengo una pregunta, porque yo reconozco que yo tampoco tengo gran idea de esto, pero me da como la sensación, porque yo creo que se plantea también sobre todo en los años 30, no que haya contraste con los 80, sino que se plantea como en general una manera de vivir la homosexualidad que yo, igual es por filias, pero me parece muy poco anglosajona, ¿no? Como, yo no sé si es porque lo juntan pues con este costumbrismo italiano tal, pero me recuerda, ya sé que está muy manido decir lorquiano, pero sí que me recuerda el momento en el que uno lee un poema que tiene por alguien que no le presta amor, se disfrazan como un poco de cupletistas y como recuerda un poco, pues eso, a los retratos, a las novelas de Manuel Puig y a todo este tipo de movimientos culturales no anglosajones que, bueno, obviamente, pues no solo en la homosexualidad, sino en cualquier cosa, pero como sí que es verdad que la homosexualidad ha tenido que generar una identidad y una cultura, pues igual es más evidente por eso. Yo sí noto diferencias pues eso, entre países mediterráneos y países del norte, incluso en estos temas. Es que yo creo que aquí, eso ya, más allá también de la cultura o de vamos, la manera de relacionarse eh, de la comunidad LGTBI, es que es eso también, lo que hablabas antes de las festividades, ¿no? De cómo se relaciona la gente, se come todos juntos, viene alguien nuevo y le acogemos y hacemos una fiesta. Y luego también en el cómic hablan pues eso de, no, pues íbamos al baile, vamos al bar de abajo, lo que pasa, cuidado, ¿no? Como, ten cuidado que ya saben un poco de qué pie cojeas, porque te han visto por ahí, pues, baile en el bar y no sé qué. Habla también, en el cómic, no sé si sale, pero en la entrevista al final habla también de los carnavales, porque al hombre este, eso le acusan también como de vestirse de mujer, y dice como, bueno, pero eso fue en carnavales, jolín. ¿Tú te Sí, es crees que si lo, hubiera ido vestido de mujer de normal me hubieran dejado ir tan tranquilo?
Lo O comenta sea, así, como... que los guardias lo- les dejaban también disfrazarse de mujer como en esa época también luego en la prisión, sí. claro, en la propia isla, en el propio campo de concentración, ya tienen libertad total, en realidad. Bueno, libertad total, no, no está mal, no está bien dicho, pero vaya, que allí, pues eso, como ya están exiliados, pues es como, está el hombre que se disfraza de mujer, cantan, el cura toca el violín, hacen fiestas, se pelean cuando quieren, o sea, están un poco ahí, pues eso, relacionándose entre ellos con más naturalidad. Eh, Sí, pero y entonces, también con un guardia, ¿no? La escena, ¿no? También con un guardia que les va mirando por detrás para que no se acoplen, ¿no? sí, Entre pero comillas, bueno, sí, dicho claro, y luego textualmente, ¿no? le dice el otro, cuidado, no te acerques muy por detrás, que a ver qué van a decir, ¿eh? Sí, pero es que ese guardia por detrás, igual, bueno, no sé, yo aquí me estoy basando en lo que he visto en El Padrino, vaya, pero ese guardia por detrás también lo tiene una pareja heterosexual que va, ¿no? O sea, que decir, tiene ahí una especie de una persona que va detrás de ellos para que no, que no se mete en mano, que no se dice. En este caso, pues, eso no quita para que esto sea una indignidad, pero, pero claro, igual el origen de esta decisión está precisamente en eso. Oye, cuando hay un chico y una chica que van a dar un paseo, que están haciendo lo que sea, tiene que haber un tercero mirando. Yo recuerdo, yo cuando doy clase del siglo XIX, siempre les pongo unas sillas para que vean esa especie de reclinatorios, de bancos que había en la España de la época, que es una especie de sofá de dos asientos, y luego por detrás hay otro, para que mientras está Ujú, la pareja hablando de lo suyo, haya un adulto detrás tricotando y con la oreja puesta en lo que están diciendo. Y ujú, esos mulets existen. Y se utilizaban muchísimo. Claro, pues aquí la ujú. idea es, oye, vamos a acercarnos a estos dos, no sé a qué, como si fueran chico y chica. Ya, bueno, Claro. pero al final es como que no puedes obviar que no se lo están haciendo a una pareja normal, ¿no? Porque además hay una perversidad, de hecho, en toda la obra, bueno, toda la obra que al final refleja una realidad, que es la manipulación del lenguaje, ¿no? O sea, quiero decir, Mm. el mero verbo acoplar ya conlleva un tono, un entorno Una y una degradación, Una sí. degradación deshumanización. que no es como si les dijeran, no, que os vais a besar, ¿no? O sea, quiero decir, al final Sí. el lenguaje es muy importante y más en estos nunca sé si es Y luego, regímenes que eso es o regímenes. Nunca lo he sabido, la verdad. luego eso que por otro lado, en realidad, pues bueno, se supone que están eso como una especie de prisión y sería lógico pues tener guardias vigilando, ¿no? Pero al final lo que hacen es eso, hincapié en que son unos pervertidos y a poco que te despistes se van a acoplar, ¿no? En vez de pues ir detrás de alguien para evitar peleas o violencia o tal, lo que hacen hincapié es en otro, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta, bueno, me gusta, me parece interesante que hacen en el TVO, que es que, a ver, yo sé cuatro cosas de la Italia pre-años, pero sí sé que el país lleva formado muy poco tiempo y que hasta que no entra a la tele, pues por ejemplo, el toscano no había ahí eclosionado en lo que es el italiano moderno que habla la gente, ¿no? Y muchas veces se encontraban con que la gente del norte se entendía regulín con los del sur. Mm, Eso no pasa en el TVO. Aquí tienes un siciliano hablando con un tío del norte y tal, y tienen o sea, y hablan perfectamente en una lengua común, con todos los matices necesarios. Se habla, se deja caer que hay ciertas diferencias de clase, ¿no? Que hay ujú, algunos que tienen dinero porque lo traen de casa y lo mandan a la familia de alguna manera, y otros que no. O sea, esa comunidad de homosexuales que se encuentran y pueden vivir hasta cierto punto en familia, bueno, es una proyección que pasa por delante de un montón de problemas, de diferencias que tenían que tener. Y a mí me gusta que eso se mencione, pero no esté en el centro del relato, porque al final lo importante no es que este hablase así, ese hablase asá, o que este tuviese 30 euros más en el bolsillo y ese 30 euros menos. O sea, aquí lo importante es que gente que ha sido perseguida se encuentra en un entorno donde por lo menos pueden hablar con libertad. Bueno, mm. libertad, como está diciendo Isara, con la libertad de que el día menos pensado.
cambia y de repente un porrazo en la cabeza por una cosa que ayer te dejaban decir. Pero sí que es verdad que ahora por lo menos estoy, pues si no entre amigos, por lo menos entre gente con la que puedo hablar. Mm, Y eso es lo que saben que no van a tener fuera. Y sí, efectivamente es que no lo tuvieron, pero no lo sí, sí, tuvieron ni unos pocos años después, ni 40 años después. claro. No, claro, Que eso ahí que... viene el dilema este, sí, de realmente qué es peor, ¿no? Estar en una cárcel pero rodeado de gente que me entiende o estar en mi casa con gente que me discrimina la mayoría de las veces. No, y que digo además que Ah, lo del porrazo en la cabeza Perdón. era una constante en el sentido de que precisamente el fascio es un estado que se fundamentó en la amenaza, ¿no? En general, bueno, ujú, los no voy a decir regímenes ni regímenes, pero no sé cómo es. Los sistemas Y de este tipo se basan precisamente en la venganza y en el miedo, ¿no? En la represión, ¿no? Pues entonces es como, al final es esa sensación psicológica que la obra representa muy bien de arbitrariedad, ¿no? De tener, mm, pues eso, el Estado es un padre, un patrón, ¿no? Pues es un fascismo, ¿no? Un patrón, es un patrón. Entonces hay veces que le haces gracia con el chiste y hay veces que te mete un bofetón. Pues en ese sentido, este tipo de ficciones que no son tan sota, caballo y rey saben como diseccionar muy bien esos conceptos en los cuales, pues esto hoy como es carnaval me puedo disfrazar un poco de mujer y nos reímos el guarda y yo, pero si lo hago el 3 de junio, pues me meten una paliza, ¿no? Como al o, final o si estoy afiliado al partido, no pasa nada. También. la escena que me parece... Hay dos escenas que me gustan mucho en esta obra. Una es estética, que luego cuando hablemos del dibujo ya tal, y otra es narrativa o de guión, que es la escena en cómo le cogen a él, porque le podían haber ido a su casa y detenerle, Mm, ¿no? Como a un ciudadano normal. O directamente le podían haber hecho una redada, ¿no? Pero le cogen con alguien que innecesariamente se hace pasar por un homosexual y le lleva como a una esquina, como a un sitio apartado, y allí le está esperando no sé cuántos guardas para darle una paliza en mitad del bosque, ¿no? Y es una escena que me parece muy cruda porque desde el punto de vista físico obviamente le han pegado, que luego pues se pone muy digno en la comisaría y tal, pero desde el punto de vista psicológico es pues esa amenaza, ¿no? Ese creepypasta, ¿no? Que el fascismo le encanta, ¿no? Como cualquier momento que tú vayas a ligar con alguien en realidad te vamos a venir a coger, ¿no? Y es mejor mm. que pienses que lo mejor es estar en sitios donde eso no pasa, como por ejemplo en la heterosexualidad, no sé, ¿qué te parece? Y, y es una escena que es muy, pues sí, es muy cerda, es muy hija de puta porque de algún modo también plantea este rollo, ¿no? De la relación que siempre ha tenido, ya yéndote un poco como a cogerlo con pinzas, pero bueno, se puede sacar porque de esto hay mucho escrito, ¿no? La relación que ha tenido fascismo con, pues eso, con la homosexualidad y con el tal, porque igual no le hacía como todos esos machos alfa que en carnaval se disfrazan de mujer, ¿no? Que hay que como que cercarlo, ¿no? Hay que ver un poco qué pasa si me hago pasar yo por esto y así les doy caza y les pesco haciendo yo el mejor cebo que hay, pero sin serlo, ¿no? Mm, Jaja. Este rollo que es claramente pues un poco pues perturbadillo, ¿no? Esto es curioso, lo voy a decir antes de que se me olvide, porque en España esto pasó una temporada también, los campos de confinamiento para invertidos. A raíz de que se actualice la ley de 1954, de la ley de vagos y maleantes, entre el 54 y el 56 se actualiza considerando a los invertidos también seres de dudosa moralidad y peligro, y entonces se les podía confinar también. Y se supone que en Albacete hubo un campo de esto, que ya más detalles no sé, porque esto lo leí hace mogollón, pero me he acordado ujú. cuando lo estaba leyendo, vaya, y he buscado el dato y así es. No sé si Pero eso, tenéis... estas Sí. leyes al final eran como un añadido, ¿no? Porque al final,
por lo que he entendido, en Italia no llegó a haber ley de esto, pero bueno, los acusaban de pederastia y ya está. Y Sí, como lo decía un era... policía, se te llevan y ya. Sí, bueno, pues en España se llegó a legislar como la ley de vagos y maleantes y sí que estaba... Que antes ya lo harían sin ley y luego con ley, básicamente. Pues sí, digo yo. No sé. No sé si hay más cosas. Tú, Manolo, tenías por ahí una teoría sobre Paco Roca. ¿No? ¿Me la contaste a mí? ¿O no? Sí, pero luego la estuve mirando y no me cuadraba, porque sobre todo me recordaba a los surcos del azar, y los surcos del azar es posterior. Yo Así Ujú. creo que que me la callo. Luego viene Paco Roca y se enfada. merece Y la no quiere hacer pena. programas con nosotros. Claro, sí, los típicos programas que nos hace Paco Roca, que nos hacemos con el Paco Roca. Paco Roca y Frespiñol, los dos mano a mano. Yo sí te voy a comentar porque sí que me parece interesante, por lo menos como detalle, ¿no? Que Manolo, la primera vez que lo leyó, me dijo que le recordaba un poco a Paco Roca y sí que estuvimos mirando y aunque no encajaba la teoría como todo lo que a él le gustaría, sí que es verdad que Paco Roca triunfa con Arrugas en 2008 y este TVO sale al año siguiente llevándose premio en Italia en 2009, creo que es, o 2010, cuando 8. salen. Y. Yo te- bueno, en el TVO en Italia pone que es 2008, en España 2011. Pero bueno, yo en otro sitio leí que había sido en Igual es 2009, un ¿no? poco después. El premio y tal puede ser Bueno, después, entonces es claro. más, olvidadlo todo. Es más difícil que haya relación. Probablemente sea como cuando se inventó el surrealismo, que varias escuelas acaben juntándose, generando la misma entropía de ideas Bueno, en no, diferentes puntos. la ebullición de la época, ¿no? Sí, La hombre, pues creatividad y los temas de la época. sí que es verdad que cuando lo lees recuerda un poco, no porque copie o nada, sino porque sí que recuerda a la influencia del tipo de historia Mm, narrativamente y tal que suele hacer a veces este hombre. De hecho, sí que es probable que Norma cuando lo editara estuviera pensando en eso porque TVOs italianos editados en España, quitando los Bonelli, ya hay muy ujú. pocos. Y de estos dos autores solo hay este y salió en 2011, pues yo creo que un poco, pues eso, intentando aprovechar el tirón. Y nada, habiendo quitado el clic de Asunto Paco Roca, a mí no me queda más que contar. ¿No tenéis más? Manolo, ¿tienes algo más o pasamos a recomendaciones? No, yo solamente puedo decir que es uno de los TVOs más tristes que he leído para hacer este programa. Y mira que hemos leído cosas jodidas. Pero eran cosas jodidas con su explosión de vez en cuando. Incluso el ala rota tenía de vez en cuando el girito de pum y de repente a este le pegan un tiro o esto no sé qué. Esto es todo pochet de tensión baja. Es verdad que hay un momento en el que Mm, hay un crimen. Bueno, un crimen. Hay dos crímenes, podríamos decir. Pero al final tienen que ver con que el proceso de degradación que tiene este personaje, que es un proceso de degradación, como digo, muy poquito a poco, muy natural, sin grandes catástrofes, pues ujú, claro, al final o sea, esta situación en la que le ponen a este tipo la acaba convirtiendo en una persona que él no quiere ser, o sea, que activamente se niega a ser. Eh, y, y es inevitable, porque al final lo que ha pasado cuando han cogido a este tipo, que era un señor perfectamente funcional, con su negocio, con su familia, con sus raíces, no sé qué, lo ha metido en un sitio y, y por distintas circunstancias se ha visto forzado a hacer una cosa inaceptable. Y él en su vida no lo hubiera hecho. En su vida, es un señor que hubiera estado haciendo trajes. ujú. Entonces, claro, o sea, ¿cuál es el fruto de todo este proceso, de todo esto? Pues que un señor que era una buena persona, pues hiciese una cosa absolutamente reprochable, por los motivos que fueran, y la arrastrase el resto de su vida. Y, y todos sus compañeros, pues poco más o menos lo mismo. Más toda la parte de vergüenza, más toda la parte de señalamiento público, más todo lo arrastrado. Pero, ¿para qué? Mm, Yo aquí tengo que decir que es que luego, aparte de aquí, hay una cosa que
que a mí siempre me ha extrañado muchísimo, porque yo hago el esfuerzo de entender por qué a alguien le puede parecer mal la gente que viene de otros países o que tiene otra cultura, otra religión. Y haciendo el esfuerzo, pues hay un momento que dices, vale, entiendo que lo que le preocupa a esta persona es que en algún momento, pues su cultura, su manera de entender las cosas, o no sé qué, no sé cuántos, pueda verse alterada, que no sé qué, claro. Entonces, lo que hay que hacer es convencerle de que eso no es así, porque para ti no, que se puede corregir así, o que se puede corregir así, o que al final realmente lo que tú que piensas que es tu cultura es el fruto de un montón de gente que se ha cruzado a lo largo de los siglos, es que eso es inevitable y de hecho es deseable. Pero, pero el motivo por el cual alguien puede odiar, despreciar o intentar hacer daño a otra persona por otra gente de su mismo sexo es una cosa que se me escapa completamente. Nunca he sido capaz de entender por qué alguien siente ese impulso. No lo entiendo. Ujú. Y, y claro, eso es lo que hace que a mí esta obra me parezca tan perturbadora. Porque estás viendo a esta pobre gente con estos sufrimientos que, como digo, nunca se carga la mano en eso, nunca es un tebeo que haga sangre por ahí y entonces le cogieron y le hicieron. ¿Qué va? Y al final lo que tienes es que todo esto es gratuito, que nadie te podría dar una explicación de por qué está sucediendo, de que precisamente por eso hace falta etiquetarlos como pederastas para humillarlos a ellos y darte la razón a ti, Ujú. y que encima toda esa gente se ha ido muriendo, a nadie le ha importado. Y todavía los que han querido rascar, igual, pues con la mejor de las intenciones, estaban buscando algo que no estaba ahí. Sí, eso también al final en la entrevista al final lo dice, que mucha de esta gente que fue exiliada, que pues eso, ¿no? Como decía, no, yo fui preso político y entonces como intentaban buscar una, ¿cómo se llama? Una retribución. Mm. Y entonces, claro, no lo conseguían precisamente por eso, porque los habían condenado como pederastas y no, ni siquiera les pudieron conseguir eso al final. Luego, por otro lado, a mí sí que me parece que tiene un punto, es que sí que es muy triste en general todo, la verdad que es desolador, pero la parte por lo menos de comunidad y de relación que tienen ellos, eso sí que me parece que es un punto brillante, ¿no? Brillante en el sentido de positivo dentro de la historia, como, pues eso, como te van introduciendo los personajes, como ves que se llevan unos mejor, otros peor, pero que al final tienen, pues eso, por lo menos un entendimiento entre ellos, como el protagonista le coge cariño al chaval este joven y toda la historia que hacen para darle el abrigo porque él está enfermo y no sé, como esa parte de relación de sociedad que crean sí que me parece que es bastante bonita. Y luego iba a comentar algo más. Ah, sí. Que otra cosa también, ¿no? Como es un TVO italiano, creo que se nota también en cómo a veces se pone muy, muy lírico. Que precisamente con lo que estaba comentando Manolo antes del protagonista, como que llega a unos puntos que él nunca se hubiera imaginado, ¿no? Que en su vida normal nunca hubiera llegado a extremos. Hay una frase también al final, hacia el final del TVO, que le dice al policía este algo así como no sabía cuánto vacío podía entrar en mi corazón o algo así. Y de vez en cuando eso tiene como frases así lapidarias de estas súper líricas que también me parece que está, vamos, que lo envuelve muy bien también. Muy bien, pues nada más, yo no voy a añadir nada, porque ese Fin Fan Fun el te veo que te lleva poco a poco hacia la depresión más absoluta. El podcast, ¿no? No el te veo, ¿no? El podcast, que lo he dicho mal. Eh, viene con Fin Fan Fun, ahora que viene con Prozac, ¿no? A mí hay una cosa que me gusta, que no hemos comentado, no sé si os gusta o queréis contar algo del dibujo. A mí el dibujo me ha gustado bastante en ocasiones y en otras veces no tanto. Creo que Mm, tiene, antes decía que había dos cosas que me habían gustado mucho y la otra de estética. Hay una escena que la he pasado antes, que están en la cárcel, un personaje está en la cárcel
y empieza a jugar con la viñeta y los barrotes, ¿no? Que de algún modo algunas Sí, separaciones de página, algunas separaciones de entre viñetas una proporción son similar, papel sí. y otras reparaciones entre viñetas son los propios barrotes y entonces la escena se alarga Ujú. durante más de una sola viñeta de manera muy cinemática. Tiene a veces esas ideas, ¿no? Esas ideas que diría un amigo mío muy Polanski, ¿no? Muy de cuando crees que cuando te empiezas a aburrir de un tipo de narrativa gráfica o de cámara muy concreta, de repente hace algún jueguito. Sin Mm. embargo, creo que entre jueguito y jueguito sí que es verdad que abunda mucho un tipo de página muy plana que a mí hay veces que yo reconozco, Sí, igual es que yo tampoco lo he ido en las mejores circunstancias porque estaba ya pena dormir y tenía que madrugar y estaba como con prisa para acabarlo ayer y tal, pero, pero yo hay momentos en los que no sé muy bien quiénes son según qué personajes. Hay un momento en el que el TVO confía en que ya con los nombres tú vas a empezar a mm, entender quiénes eran, ¿no? En plan, ya te los he presentado y entonces cuando un personaje le diga a otro, no me acuerdo de ningún nombre, porque nunca me acuerdo de ningún nombre, ¿no? En plan, mm. de la torre, ¿no? Pues de repente tú vas a decir, ah, este es el que el que va vestido con una chaqueta, que va siempre con uno que dice que es su primo, pero en realidad hay quien duda de que sean primos, que no sé. A mí, por ejemplo, por cómo narra las situaciones y quiénes salen de fondo y quiénes salen detrás y quiénes quiere dar como ese aspecto entre coral, pero también con algunos que son más protagonistas, hay veces que me ha resultado difícil de orientar. Es un poco confuso, sí. Yo creo que por un lado hay cosas que están muy bien resueltas gráficamente, pero es lo que dices tú, que por otro lado tiene algunas partes que se quedan muy, muy planas también. Yo creo que tiene dos elementos ahí un poco que por un lado se queda, hace un dibujo como demasiado apresurado, me da la sensación como de resolverlo así rápidamente. Y luego el color también. Como es un TVO que solamente utiliza tres tintas, ¿no? En los generales blanco y negro y el amarillo este. Mm. eh, hay algunas escenas que no está muy bien resuelto. A mí, por ejemplo, me parece que la escena que estábamos viendo antes, esa escena grande del faro desde arriba, que se ve el agua toda amarilla, o sea, en las imágenes que utiliza el color para dar mucho contraste, como en esa, o por ejemplo las imágenes nocturnas, ¿no? Que hay como mucho negro y como más carga de color o de sombra, funciona mejor que otras que se quedan más simplonas. Sin embargo, ves, luego tiene estas páginas como la del Hay algunas funeral, que son súper bonitas. que son muy bonitas, pero sí es como que le falta una Hay ortografía. otras que a mí me da la sensación, que no sé cómo será, pero que igual no está tan pensado, tan trabajado, o que no tiene tanto tiempo de elaboración. Muy En bien, general está bastante. pues damos por acabado en Italia. Mira, yo lo tengo aquí, para todos aquellos haters que dicen que lo vemos digital, ¿no? Aquí. Haters. ¿Qué Primera vez que inventas? utilizo la palabra hater en mi carrera, ¿no? En mi carrera, no, en mi vida. Y nada, vamos con las recomendaciones. No sé si... Manolo, Buf. ¿tienes algo? ¿Has Yo traído sí, algo? yo sí. Mira, además os lo he contado antes, yo tengo un hijo de 5 años que se llama David, es un chico muy listo y le gustan mucho los tebeos de Hello Kitty. Ah, sí, sí. Y Hello Kitty's back. claro, entonces lo comenté en el primer programa porque acaba de pasar su cumpleaños, le habíamos regalado un tomo que lo editan en alemán y ahora me acaba de llegar el siguiente que le vamos a dar este año, ¿no? No se aprecia, pero Kitty anda vestida con brilli. Son Espera, unos tebeos mudos te voy a poner más grande para que se te vea a ti. que a mí me flipan. Están llenos de ideas visuales demenciales, de conceptos de ciencia ficción que se tienen que expresar, pues únicamente utilizando el lenguaje del cómic, sin ningún tipo de recurso de otro tipo. Eh, y realmente cada historia, que tiene entre 2 y 8 páginas,
es una sucesión de cabriolas demenciales, ¿no? O sea, hay una historia en la que, se lo estaba contando antes a los compañeros por el WhatsApp, en el que Kitty tiene que viajar al pasado porque ve que una cosa que le gustaba muchísimo va a dejar de fabricarse y la acaba inventando, ¿no? Entonces, al final del episodio, Kitty se queda diciendo, pero, joder, si yo he tenido que viajar al pasado para crear esto, pero yo ya lo conocía, ¿quién lo inventó originalmente? El de Y se las, queda el de así como flipando la... diciendo, ¿qué clase de paradoja temporal acabo de generar? ¿Qué pasa? Kitty se va a las Que puertas este de TVO es Anubis. mudo. Claro, o sea, quiero decir, todo esto te lo tiene que transmitir el TVO sin palabras. Y utilizando Es muy además, loco eso, ¿eh? la expresividad limitadísima que tienen Hello Kitty y sus amigos Kawaii. Entonces, claro, a mí es un tema que me parece fascinante y donde participa gente, pues que yo realmente no, o sea, la nieta de Bustema está haciendo historias de Hello Kitty y realmente, a ver, es un tema de Hello Kitty, pero tú dices, o sea, esa pose se la ha enseñado al abuelo. Y es un TVO que, ya te digo, funciona como perfectamente para niños pequeños, como un TVO de aventuras muy guay, pero si tú te sientas a analizarlo como alguien que está interesado en el cómic, en su lenguaje y tal, es una masterclass. O sea, aquí hay páginas que te las saca, Michael Red y le dan 3 Eisner y los 3 merecidos. Pero como es un tema de Hello Kitty, igual no se está enterando nadie. Y antes de que empezara el programa, mientras estaba esperando, es que me encontré esta viñeta, luego la subimos. Fíjate, ¿eh? Hello Kitty, Mad Max con sus amigos. Espera, no la muevas. Voy a ponerte grande para que lo vea todo el mundo que quiera. Hello Kitty, Doctor No te lo Slump. pierdas. Es que el coche rosa del tío del Moicano. O sea, es que. Bueno, Pues eso, que nos mola mucho, nos leemos uno todas las noches. Y creo que si tenéis hijos de la edad, deberíais hacerlo también. Pero esos originalmente los publican en Alemania. No tengo ni idea. Yo es que los compro en Alemania porque aquí Planeta editó un primer álbum de 48 páginas o algo así, súper caro. Ujú. Y ese fue el primero que compramos. Pero luego he visto que Tokyo Pop en Alemania los edita en unos formatos más gordos, así, no exactamente canzaban, pero sí, pues, 100 y pico páginas, Mm. agrupando varios álbumes y sale mucho más económico y sobre todo siguen distribuyéndolo. En Ah, vale. España O hubo sea, ese pero primer intento y es ya está. japonés, me imagino. Entiendo que sí, bueno, la editorial es Tokyo Pop. Y claro, el asunto es que el TVO teóricamente está en alemán, efectivamente los títulos de las historias, pues nunca sabré Sí, en qué consisten, pero como el TVO es mudo, pues allá que claro. voy. Pues sí, sí. Tiene muy buena pinta, la verdad. Está Lo que guay. hemos visto por WhatsApp antes también. a mí me gusta mucho que la Luego, última vez que recomendaste Hello Kitty, bueno, por hacer toda esta numerología así mierder, fue en el primer programa, ¿no? Que hicimos. Fue en la Tierra de los Hijos de Chipi también. Yo diría que sí. Sí, claro, porque ¿no? se O lo acababa de sea, regalar a Miki. abres y cierras ciclo de Fin Fan Fum con el Fumetti, ¿no? Si no te Con traigo un Hello TVO, si Kitty. no te veo, si no hay Fumetti, no hay Hello Kitty, ¿no? La rima. Claro, Ah. pues esa es mi recomendación. Luego subo a Twitter algunas páginas ahí para que flipéis. A ver si es verdad, ¿eh? Que hace que no te Ya, pasas por Twitter, en Twitter. te lo he hecho en cara aquí en directo, ¿eh? Que hace que no te pasas por Regañina. Twitter. Regañina en Twitch. Mira, por Hello Kitty lo voy a hacer. ¿Tú tienes algo para recomendar? ¿Y Sara? Pues yo no me he leído mucha cosa. Voy a hacer una recomendación de de otra disciplina, que es el videojuego, que me he estado jugando al Ghost of Tsushima y Desconocidísimo. me lo he acabado hace poco. A ver, pues no, no, claro, pero bueno, que es un juego que está muy bien. Es de samuráis en la época de la Ola en Tsushima y está muy guay. ¿Y de qué va? Ya, dinos más. Eso,
Qué mal. Yo ya Pues lo no sé porque te he sé. visto jugar, pero no sé, igual Pues había... está muy bien, pues porque al final también pues es un personaje, ¿no? Que tiene como unos valores, que ha pues, sido educado en unas sagas de samuráis, con mucho honor, mucho tiempo, muy no, las cosas así como muy establecidas y todo muy claro, el código de honor y todo eso. Pero claro, que de repente llega una invasión, llega una guerra, se muere mucha gente y es como, ¿y ahora qué hacemos? Y esto parece que no funciona. Pues ahí tienes como esa crisis de identidad también. eh, De las invasiones mongolas. Sí, Joder, pues Es un, cojones. viviendo, es un Red sí, Dead Redemption 1 de samuráis un poco. Ese sería el resumen. sí, me parece, o sea, a mí me sorprende bastante, yo sabía muy poquito de qué iba, pero este viaje del héroe que tiene, eso de un señor como muy correcto y amable que se ve enfrentado a cosas muy difíciles, muy tristes y pues eso, cómo va cambiando, ¿no? Una persona en esta situación. De hecho, sí, la analogía con Red Dead Redemption no es solo como en el juego, sino en la manera de jugar, sino eso. En que todo lo que vaya, todo es un sufrir. Ser samurái es un sufrir. O sea, todo, Megadramón, te vas a encontrar sí, todos no, personajes así que están pasándolo mal, que están en la cocina económica, que nada, que no hay, no levantan cabeza, todos. Sí, sí, sí. Me metí a Samurai por las risas. Sí, sí, Te digo cosas. eso eso es. es. Pues con los videojuegos es un poco así, ¿no? Quiero decir, Ghost of Tsushima, tal, me metí a Samurai como para dar el Sí, espadazo, ¿sabes? sí. Pero de repente el juego, pues es de estos Y juegos acaba llorando de adulto. que Sí, sí. te premia tu entusiasmo, pues eso, lo que decía Krug, ¿no? Tus ganas de vivir me dan asco, ¿no? Pues eso, te premia el entusiasmo con una historia que aquí, vamos, no se te muere, o sea, no es lo mítico de Lobezno Origen, de que cada vez que se encariña con un personaje le pegan un tiro, pero por ahí Casi, anda, casi. ¿sabes? Bueno, pues yo voy a recomendar. eh, yo no sé si ya lo he comentado alguna vez o lo he comentado por aquí, pero es que me he acordado mucho, claro, leyendo este TVO que también va de llorar de adulto. Me he acordado mucho de cuando me leía Lucky Luke, porque si hay alguien que sabía hacer y que puso muy bien el género de la sátira de que el fascismo solo es lo que hay delante de la estupidez, pues eso, fue Goscinny en el TVO francés, ¿no? Y tiene varias, pero yo creo que Emperador Smith de Lucky Luke es probablemente la mejor obra para de 0 a 80 años, como los juguetes de antes, que te dice exactamente cómo son los mecanismos, ¿no? Porque va de un señor que es el loco, el loco del pueblo, que se cree que es el emperador. Y todo el pueblo le llama emperadores, ¿no? Entonces cada día se ríen, porque sale y pone una bandera y les dice inclinaos ante mí y entonces se inclinan ante él mientras se despollan, ¿no? En plan, pero de repente a medida que van pasando cosas y le van riendo todas las gracias, de repente llegan un grupo de bandidos a la ciudad y ven como el filón y empiezan a orientar ese rollo de emperador hacia cosas que sean más efectivas. Entonces le ven cómo va reuniendo un grupo de fieles, ¿no? Y les pone unos uniformes y todos se ríen. Mira, ha cogido al mendigo de no sé quién y al borracho del bar y les ha puesto de uniforme y les van riendo todas las gracias porque les parece una subnormalidad tras otra cada argumento de este señor hasta que de repente conquista el pueblo. ¿Por qué? Porque tiene un ejército y es el emperador, ¿no? Y entonces de repente todos son sus súbditos de verdad. Y al principio se ríen, en plan, ah, sí, y entonces de algún modo pues Lucky Luke flipa un poco y es esta idea muy básica pero muy certera que detrás de... O sea, que primero viene la estupidez, o primero a todo el mundo le pareció una estupidez y cuando resulta que no lo era, ya era demasiado tarde para darse cuenta, ¿no? Y bueno, ahí estamos, aunque siempre todo es un poco más imposible hasta que pasa, ¿no?
Y es la constatación, además, pues eso, de que como les digo yo en las charlas cuando doy sesiones sobre ética y ensayos clínicos, que la democracia y la igualdad se construye todo el rato. Que en cuanto hay alguien que decide que no hace falta, no está construida de manera muy sólida tampoco. Que enseguida se puede ir minando. Y con este mensaje de nuevo tan positivo, decido, decido cerrar el Seguimos programa. en la lucha. Pero no, hay una cosa, cuando has dicho lo del emperador Smith, o sea, es que lo jodido del asunto es que ese tío existió. A ver, era el emperador Norton primero, que era que era un señor que, que se autoproclamó emperador en el siglo XIX en Estados Unidos, en San Francisco, y joder, poca broma porque, bueno, era una broma, o sea, todo el mundo se reía de él, pero poco, porque era un señor que hizo un edicto para poder viajar gratis en los ferrocarriles estatales y el tío viajaba gratis. O sea, que decía, al principio le dijeron que no y luego el tío se puso farruco y le dejaban comer. Cuando entraba en la ópera, que por supuesto entraba gratis, todo el mundo le saludaba y de vez en cuando le dejaban dar discursos, publicaban los periódicos cuando quería y se carteaba con la reina Victoria. Eh, Era una broma, pero hasta cierto punto. Y el tío estuvo con la tontería 21 años. Sé que eran menos de 25 y más de 20, igual eran 22. Pero estuvo así más de 20 años hasta que hubo un momento en que dijo que él no quería servir más de la literatura y abdicó en nadie. Pero, pero vamos, sí, que decir que estaba, que No le el tío, pasó el bono transportes a nadie, ya, pues vaya. claro, que a lo mejor tú dices, buah, pues qué tontería, para lo que mandaba este señor, y tú No, dices, no, pero monarquías actuales. Pues ojito. eso. Pues nada más, ha coincidido que, ¿no? Es que yo para esto soy lentuco y me he dado cuenta hoy, pero de nuevo acertamos con el aniversario de Spawn, acertamos con el Street Fighter 6 y hoy es el orgullo en Madrid, ¿no? O sea, y hemos sacado pues una temática, ¿no? Estamos siempre ahí al día y prometo que todas estas cosas se planifican con mucho tiempo de antelación y sin tener en cuenta ninguna de estas cosas. Quiero dejar claro la autenticidad, como si esto fuese el heavy, de las cosas que vamos poniendo. Y nada más, antes he hablado de Manuel Puig, me quedó por decir antes que hay una cosa que a mí siempre me ronda la cabeza cuando se habla de estos temas, que en Los besos de la mujer araña tiene una parte, que es una novela increíble, por cierto, podría ser otra de mis recomendaciones, iría más a pelo incluso que lo otro, por lo menos no tan depresivo. Pues hay un momento en esa obra que hace una especie de posmodernidad pre-posmoderna, ¿no? Que hace un poco unas notas a pie de página de un supuesto psicólogo que habla de la homosexualidad como enfermedad, que claramente no existe y que es él, ¿no? Y que es un poco un pre-David Foster Wallace, ¿no? Que todo el mundo lo flipa como si lo hubiese inventado él, ¿no? Y ahora hacía caer el Capek. Y ese psicólogo, sobre todo, lo que expone es que desde cualquier perspectiva posible la homosexualidad es un acto de valentía, porque lo jodido es lo sencillo es lo contrario, ¿no? De algún modo, en el momento en el que se produce una rebelión o sea, una aceptación de una identidad y una rebelión hacia cómo nos ve el puto mundo alrededor de esa identidad, se produce un acto de rebeldía. Y me acuerdo mucho a veces de ese texto, que obviamente él lo escribe mejor que el resumen que hago yo, y quería sacarlo a colación porque precisamente creo que lucha mucho, no me extraña cuando hablabas, Manolo, de que por qué les hacen esto, de un modo muy
icónico, en realidad el fascismo es probablemente una de las ideologías, pues ya lo he dicho más veces, más accesible, ¿no? Entonces, pues al final, de un modo muy así, al fascismo le jode que haya alternativas mucho más valerosas que ellos mismos que constantemente anuncian que la tienen muy grande, pero lo tienen que decir todo el rato, ¿no? Porque al final, pues ser fascista es bastante privilegiado una vez que te pones la camisa en ese caso, del color negro. Y nada más, no me he puesto muy italiano. Voy a ver qué tenemos para la semana que viene. Pesadillas. Pesadillas de Otomo. Manolo no estará, y Sara sí. Veremos edificios explotar y niños con cara de viejo, viejos con cara de niño o viceversa. No sé con quién contaremos, la verdad, pero a mí me gustaría contar con un invitado que le he mandado ahí un DM, que a ver si se nos anima a venir. No voy a decir quién es porque luego no viene y me jode, ¿no? Pero eso, que tengo expectativas. Podemos decir que posiblemente no es Paco Roca, aunque no le hemos enfadado con el programa de hoy. Probablemente no sé. Pero tú también, Paco Manolo, Roca no va a te ser, quejas. ¿no? Si has tenido a Daniela Acuña aquí hace 3 programas o 4. Ya. Si estás en la Ya. cresta de la ola. Si estás over the top, ya. O sea, eres el Primera temporada. loco de la Ojo, colina cuidado. de los dibujantes de TVOs. Te puedes coger ¿Qué ahí nos depara el Fin Fan Fum la segunda temporada? Nadie lo Bueno, sabe. por lo menos 2 dibujantes, 3 dibujantes de TVO, ¿sabes? ¿Para qué? Sí, porque veo que a Guillermo no le consideras. Sí, se me ha olvidado un momento, no se lo digáis, ¿eh? Es que... No, que son muy importantes. Yo además en el momento en el que dijimos lo del podcast de TVO pensé, igual hace falta alguien que dibuje algo en TVO, ¿no? Igual. Pues nada, Bueno, que Bueno. sopas con ondas, ¿sabes? Que hasta la semana que viene. muchas Hasta gracias. luego. Internet. Hasta luego.